A grabar. Perfecto. Bueno, chicos y chicas de Concordia Programa, Argentina Programa, hoy seguimos con las charlas de soft skills. Acuérdense que algo muy importante, que vayamos entrenando a la par de lo técnico, todas las otras habilidades y competencias que necesitamos para poder ser funcionales y trabajar en la industria del software. Acá tenemos hoy un lujo, una charla con Mirko Bombieri, que básicamente cuando charlas con él, lo primero que te habla de lo necesaria que son las soft skills a la hora de elegir talento y de armar su equipo, así que nos viene el pelo. La idea es que nos cuente nada, su vida y siéntase libre. Él va a tener una presentación, ¿no? Cortita, y después vamos a hacer preguntas y respuestas. E intenten absorber todo el conocimiento, y más que el conocimiento, la energía y la gana de crear, que eso es algo que tenemos que potenciar y hacer que fluya, ¿no? Como destapar de nuestro ser esa capacidad de hacer cosas que no existían antes, ¿no? Así que, Mirko, querido, Buenísimo. todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Voy a compartir la pantalla porque, como dijiste, voy a hacer una breve presentación. Voy a tratar de ser conciso, concreto, contarles un poquito cómo trabajamos en la empresa nuestra, para que tengan un ejemplo nada más. Voy a hablar un poquito en general de algunas cuestiones que mencionó recién Pedro. Después me gustaría, creo que está mucho más bueno hacer un intercambio con preguntas, con idas y vueltas. Muchas veces surgen en las charlas que he dado preguntas súper interesantes que dan para profundizar, y está bueno no recortar el tiempo, que eso es muy valioso, digamos, sacar la duda y la pregunta del público, digamos. Más allá de que yo me sienta acá a contarle cosas, tiene mucho más sentido eso. Así que yo les voy a compartir un poquito la, la pantalla. Disculpen que estoy con la voz media rara. Ya estuve hablando mucho esta semana, eso es lo que pasa. Ahí deberían estar pudiendo ver mi pantalla. Yo lo encaré un poquito esto pensando en la pregunta del título, ¿no? ¿Cómo se trabaja en IT o en TI o en tecnología de la información? Entonces dije, bueno, me pareció una buena oportunidad para contar lo que fue la transformación de Bombieri a lo largo de este mes. Bombieri como empresa cumple 13 años. Cuando arranqué en 2009 estaba yo solito, hoy somos un equipo de 45 personas, y en el medio pasaron muchísimas cosas que tienen que ver en cómo tuve que repensar la empresa y la estrategia con la relación y la relación con las personas en función de darle sostenibilidad al negocio, ¿no? Y ahí aparece una clave que es fundamental, creo yo, en la historia de estos 13 años, y creo que en la medida que esto continúe a lo largo del tiempo, lo voy a ver como cada vez más relevante, que fue darme cuenta de que la tecnología era un medio. El otro día lo charlaba en UTN, también en una charla que estuvimos hablando del tema, desde otra perspectiva, era más del ingeniero y la cuestión universitaria, pero hablando un poco de qué rol tenía la tecnología. A mí me pasó en 2013 por ahí que me empecé a perseguir como gran jefe, ¿viste? Uno entra, el jefe suele estar perseguido de que todo el mundo lo joda. Y eso pasa mucho, y esos jefes que entran en ese circuito empiezan a trabajar desde el miedo. Y entré en una paranoia total de que mis 4 empleados en ese momento me iban a robar el código fuente que estaba produciendo y que me iba a desarmar la empresa, que iba a perder todo lo que tenía en ese momento, que no era mucho, pero me había costado mucho tenerlo. Entonces entré en esa paranoia y me puse a investigar qué tenía que hacer para restringir el acceso al código, cómo podía hacer para que mis empleados en ese momento no se puedan llevar una copia en el pendrive, que no sea cosa que vendan mi software a otro, y que, etcétera, etcétera. Cuando me puse a investigar de eso, encontré un montón de respuestas. Tecnología de la más avanzada en el mundo, servidores de la gran flauta, etcétera, ¿no? Mucha tecnología aplicada para poder restringir el acceso y que todo sea controlado de una manera finita. Y me di cuenta que era tan caro que no lo podía pagar. Y entonces empecé a cuestionarme el valor que tenía eso que yo quería resguardar en función del valor que tenía mi empresa. Digo, si mi empresa, llegué a esta conclusión, voy a cortar porque fue un proceso largo, digamos, pero cuando llegué al punto dije, si mi empresa vale lo que únicamente es el código fuente que tengo en un servidor, estoy en el horno. No tengo nada. Básicamente tengo un pedazo de código fuente. Y ahí fue donde tomé relevancia y pude separar la tecnología, que es muy importante, del valor intrínseco de una compañía.
Y ahí aparece esto que decíamos al principio. El valor intrínseco de una compañía no está, obvio que la tecnología, si vos tenés una patente, si tenés, hay un montón de cosas que suman valor. Pero si vos tenés un grupo de personas que no suma, vos por más puedes tener la mejor patente del mundo y la mejor tecnología del mundo, los mejores servidores, bla, todo lo que vos quieras, no va a ser suficiente para tener una gran compañía. Entonces, desde ese momento, lo que se empezó a trabajar en la empresa, yo cambié la visión que tenía respecto de cómo tratar a mis personas, iba a decir, a mis empleados, digamos, a mis colaboradores, a mi equipo, en vez de ponerlos como una amenaza, los empecé a poner como una oportunidad. Porque al principio los veía como una amenaza, dije, si estos me copian, me van a fundir, ¿no? Y en realidad no estaba el riesgo ahí, sino que lo que hice fue decir, bueno, ver una oportunidad de cómo puedo construir un valor que si uno si va a la teoría, si alguno estudió alguna vez teoría de sistemas, o lo escucharon por ahí el término de sinergia, que es cuando la suma de las partes dan una sumatoria mayor que si sumás individualmente a cada uno. Lo encontrás en ese contexto, cuando vos lográs armar un equipo de gente que trabaje de una manera diferente por ser ese equipo y no por trabajar individualmente cada uno. Y ahí ya la tecnología pasó a ser una cuestión secundaria. Entonces, en esa línea, ya a lo largo del tiempo, fuimos trabajando en un montón de cosas en la empresa y empezamos a tomar este concepto. Ahí me equivoqué de presentación. En realidad, no es el del nuevo mundo digital. Acá equivoqué la frase, pero es el de construir desde el interior. Acá lo que yo quería poner, nosotros tenemos una frase que usamos que es construir desde el interior con dos sentidos. Nosotros somos una empresa que nació en Concepción del Uruguay, que yo nací en un pueblito de 2000 habitantes donde ni siquiera había internet cuando empecé con esto. Eh, y poco a poco me di cuenta que lo que valía era el interior de la compañía en el sentido del interior del contenido de las personas, digamos, ¿no? El valor este de cuánto vale una persona por su valor agregado en cuanto a ideas, a motivación, a energía, a ganas de transformar, que lo tecnológico pasa a ser un poquito de segundo plano en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, acá justo me equivoqué de cosa, pero lo importante era transmitirle ese mensaje de construir desde el interior. Y ahí sí, sí está bien la slide, hablamos un poco de trabajar con la confianza y el equilibrio. Hasta ahora, fíjense que acá no hay nada que diga tecnología, digamos, no dice Java, no dice .NET, no dice TypeScript, no dice nada de eso. Entonces, lo que empezamos a trabajar fue la relación de confianza con las personas para que tanto la confianza mutua como la confianza en uno mismo, digamos. Si yo logro hacer que Pedro confíe más en él, probablemente se anime a hacer otras cosas que ahora no se estaba animando. Entonces, va a usar la tecnología de otra manera, va a aplicar la tecnología para construir cosas mucho más interesantes. Ya después cuando vayamos profundizando me van a entender un poco mejor a lo que voy, pero son dos conceptos, por un lado, como digo, la confianza y el equilibrio en esto de no volverse loco atrás de una sola tecnología o atrás de estar 100% full time trabajando, sino también esto que hablábamos antes de la charla con Pedro, estábamos hablando informalmente del gimnasio y lo que era hacer actividad física o algunas otras cosas que te permitan salir y no estar encerrado en una habitación 24/7 pensando solamente en una cosa. Entonces, esos dos conceptos para mí fueron fundamentales a lo largo de la construcción de una empresa que tuvo un punto de quiebre en ese momento que les contaba recién. Eso facilitó el crecimiento de una, ¿no? ¿A vos te pasó, no, Mirko, el tema del dolor de espalda que me contaste una vez que en un momento estuviste muy descuidado de tu... Sí, 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 sin dudas. Los primeros años de la empresa, sobre todo los primeros grandes años, ¿no? Es decir, no te estoy diciendo el 1, el 2 y el 3, yo te diría hasta el 9 y el 10 de los 13, yo andaba con mucho dolor de cuello, digamos, así duro, contracturado, yo peso 95 kilos hoy, pesaba 70, porque yo mido 1,97 m, digamos, para que te den una idea, estaba muy flaco en el sentido de que no estaba alimentándome bien, digamos, no estaba teniendo una alimentación equilibrada, no, como te digo, eso terminaba impactando en la tensión nerviosa, en el dolor de cabeza, en el dolor de cuello, en la postura, entonces estaba con una postura como más encorvada, y eso es como un ciclo vicioso. Vos comés mal o te sentás mal, viste que típico te sentás así, empezás como a bajar el cuello, muchas zonas en la computadora hace lo mismo, el no hacer ninguna actividad física te hace que eso se siga profundizando y una cosa te iba alimentando la otra. Eh, eso también tiene que ver, ¿no? Es un cambio
desde el interior, básicamente. No es un cambio que lo puede imponer alguien. Yo en la empresa lo puedo venir y decirle a cada uno de mis empleados, vos tenés que ir a hacer esto, y si no lo quiere hacer, no lo va a hacer, digamos, ¿no? Entonces la propuesta tiene que ver en demostrar cómo el resultado de eso impactan para mejor en la vida de cada uno. Sin dudas, yo vivía mucho más tenso en ese sentido y hoy manejo muchísimas más cosas y muchísimos más temas con incertidumbre muchísimo más grande que lo que manejaba hace 5 años atrás y vivo mucho más tranquilo. Esa es la diferencia. Es difícil de medir, pues no te puedo mostrar una métrica, digamos, pero la realidad es que se siente mucho más agradable. Uno puede disfrutar de ir a un evento y estar tranquilo, a pesar de que algo que es mucho más grande y mucho más, pongámoslo entre comillas, difícil de manejar que lo que era antes, ¿no? Antes, si lo ponemos con una métrica cantidad de personas en un equipo de trabajo, yo trabajaba con 5 y ahora son 45. Se supone que el estrés debería ser mayor. Y bueno, no, al revés. Eh, digamos, se puede encontrar un camino ahí por ese lado. Acá está la frase construyendo por el interior, no es que se me mezclaron las ideas. Entonces, digo mucho del interior, acá hay algunas personas que están en Buenos Aires, en nuestro equipo, hoy ya son 5 las que están ahí, pero la mayoría y el equipo nace desde el interior del país y el concepto desde el interior de la persona y desde el interior de la compañía. Entonces, un poco esa es la mirada que le dimos a la empresa que nos ha dado ese saltito de calidad y lo que nos ha permitido sacar el juego a no competir por dinero, porque el dinero es importante, como la tecnología, pero no es lo único. Bueno, hay una película, si no me equivoco, es bastante vieja, la de Nueve Reinas, ¿no? Que propone que todos tenemos un precio. Y yo tomando el mismo concepto, creo que hay un límite, que no importa el precio que le pongas, hay un límite. Entonces, si yo le propongo a cada uno de los presentes que le voy a pagar $1.000.000 a cada uno por mes, ¿cuál es el límite que está dispuesto a trabajar por eso? ¿No? Vos me dices, sí, bárbaro, me va a pagar, ajá. Yo te quiero todos los días, 24/7 en mi casa, trabajando conmigo. Digo, te puedo empezar a pedir un montón de cosas que vos en algún momento me vas a decir, loco, no, yo quiero ir a jugar al fútbol, quiero estar con mi pareja, con mi familia, quiero salir a pasear el perro, quiero, no sé, estar tirado en el campo sin hacer nada. Eh, entonces, ese punto a veces está mucho más cerca de lo que uno cree, no está tan alejado de la realidad y hay en el mercado muchas empresas, no todas, obviamente, que venden una cuestión de espejito de colores y después te matan trabajando, ¿no? Entonces a veces hay que ver cómo se juega ese equilibrio. Entonces nuestra propuesta pasó para hacer algo que sí sabemos que no pagamos esos sueldos, pero nuestra calidad de vida es otra. Y yo lo pregono más allá de la empresa, digamos. Para mí es algo que el otro día justamente en el Congreso de Ingenieros de Sistema de Información acá en UTN, les propuse a añadir a las competencias y a las incumbencias del ingeniero, no solo trabajar en la eficiencia organizacional, sino teniendo en cuenta también la eficiencia organizacional, contemplando la calidad de vida de las personas en esa organización. Me parece que eso pasa a ser un eje importante en la ecuación y lo tenemos que entender y aprender para qué, para llegar medianamente sanos y salvos a los 45, 50 años y no reventar de un bobazo por exceso de estrés. Capaz juntaste un montón de plata, pero llegaste ahí y no pasás, no contás el cuento, digamos. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado. Y eso lo cuento porque tuve la experiencia personal desagradable que mi viejo falleció a los 50 años de un paro cardíaco. Y entonces, digamos, son un montón de años que él se perdió de poder disfrutar de su familia, o nosotros de él, y por una cuestión de no haberse cuidado a tiempo, ¿no? Hay un combo, pero trato de reflejarlo con algunos ejemplos de realidad que está bueno que lo puedan ver. Así que bueno, ahí como les contaba, trabajamos con un equipo de entrenamiento funcional, entrenamiento nutricional, salud emocional, etcétera, para poder brindar un poquito más de conciencia respecto de estas cuestiones y no hablar solamente de tecnología y ¿no? de desarrollo tecnológico y demás, y poder mirar un poquito cómo estamos cada uno y que exista ese real equilibrio que muchas veces decimos y bueno, parece de titular de diario, ¿no? Y bueno, así que ese es un poco el concepto del trabajando desde el interior. Gracias a eso tuvimos algunos reconocimientos, esto lo paso rápido, lo pueden ver después en la web, que de alguna manera vemos que nos da un check que vamos por buen camino, así que para nosotros no deja de ser muy lindo, pero además sorpresivo, porque somos de nuevo una pyme que nació desde el interior, ¿no? Nos estamos acostumbrados a ver a los grandes venir con un sello de este tipo, y cuando nos tocó a nosotros nos quedamos muy,
muy sorprendidos al principio, después logramos disfrutarlo, ¿no? Pero como que no lo esperábamos este año, así que bueno, ha sido un lujo eso. Un poco de contexto, acá viene otra cosa que seguramente ya saben, y acá quiero hablar un poco del tema de lo que es trabajar en TI, lo que implica conseguir trabajo y ir para ese lado. Me traje algunas estadísticas que pueden ser redondeadas, digamos, no son números exactos, así que permítanme, pueden cuestionarlas, digamos, no es exacto esto, pero más o menos son los números de desempleo que tengo visto de jóvenes, ¿no? Es como, quería contrarrestar un poco cómo, por un lado, en Argentina tenemos desempleo de distintos colores y por otro lado, en la industria de la tecnología tenemos oportunidades de cuestiones que vos decís no puede ser. Es como eh, blanco y negro, digamos, en el mismo lugar. Tenés gente que no consigue trabajo, pero hay oportunidades en el sector TI a mansalva. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa acá en el medio? Porque esto no se conecta con un lado con el otro. Digamos, si hay hambre y ganas de comer, ¿por qué no las podemos juntar? Eh, Son indicadores impresionantes lo que hay en el mundo y en Argentina, digamos, ¿no? En el mundo hay 85 millones de oportunidades previstas para el año 2030, es decir, de puestos vacantes proyectados. Y en Argentina, el dato que tenemos hasta ahora son alrededor de 15.000 puestos de TI sin poder cubrir. Entonces, ¿por qué cuando uno va a LinkedIn o cuando uno está buscando trabajo cuesta tanto conseguirlo, ¿no? Y ahí empieza la gran discusión. Aparecen los que están buscando y dicen las empresas piden un junior con 20 años, con 5 años de experiencia, 20 años de edad y 5 años de experiencia en una tecnología que salió el año pasado. y, y del otro lado las empresas dicen, bueno, pero el junior no sabe hacer esto, ¿viste? Y empieza la discusión y empezamos a llevarlo a un ámbito de discusión donde quizás lo que tenemos que buscar es un diálogo y un acuerdo para encontrar ese punto en el medio. Em, Acá un poco es lo que son las situaciones que yo detecté como comunes, o cuáles son los pensamientos comunes que he escuchado y visto de personas de de distintas experiencias, ¿no? No solo, digamos, no importa la edad acá, digamos, no tiene nada que ver, a la hora de insertarse en TI, ¿no? De decir, bueno, no tengo experiencia laboral, necesito ingresos para vivir y tengo que trabajar otra cosa. Todas las oportunidades piden experiencia previa. También hay cosas que son como falaces. Fulano se hizo rico trabajando en tecnología. Yo tengo amigos que se hicieron ricos con las vacas, sin tecnología. Entonces, en todos los sectores hay gente que hace dinero y que se ha hecho rico. No implica que por ser en tecnología va a ser sí o sí rico o millonario. Se puede dar como no. No tengo título formal, pienso que nadie me va a contratar. La ansiedad por tener éxito inmediato. Y en todo ese combo una hermosa nube de incertidumbre que aplaca y opaca la posibilidad y las oportunidades que mostraban en la slide anterior. Entonces me parecía bueno plantearlas, después seguramente van a surgir dudas acá. Ahora quería seguir con qué considero yo que podemos hacer para poder, de alguna manera, revertir o cómo podemos allanar el acceso a la tecnología de información, al sector, y poder unir esas dos partes que decía al principio ¿no? del desempleo. Es decir, aprovechar lo que nos da la tecnología para reducir el desempleo de alguna manera. Y acá hay una pregunta recurrente en todas las charlas que doy, o si voy a alguna exposición y me encuentro con alguien, o lo escucho en otras reuniones que he visto. Dentro de este ámbito de si es importante la tecnología o no, aparece la pregunta, ¿qué lenguaje debo aprender? ¿Cuál lenguaje considerás que es el más buscado? ¿Te parece que es importante aprender Java o es importante .NET o necesito saber C Sharp o cuál? ¿No? Es decir, ¿a dónde me tengo que meter? Y mi respuesta es siempre la misma. No es importante el lenguaje. A ver, hay que saber un lenguaje, pero lo importante es saber programar. Lo importante es entender cómo se arma un algoritmo. El flaco que inventó todo esto, que el precursor, se llama Alan Turing, que lo hizo hace varios años atrás. El tipo hizo una máquina, se llama máquina de Turing, es una forma de calcular resultados algorítmicos y lo hizo con papel y lápiz. No existía la computadora. De hecho, se le habla que él fue el padre de la computación porque gracias a sus conceptos matemáticos aplicados pudieron construir la máquina de Turing para desencriptar mensajes de una de las guerras mundiales, y posterior a eso empezaron a aparecer los primeros modelos de computacionales, digamos, ¿no? Y a partir de ahí se construyen las primeras computadoras y viene todo lo que heredó después de eso.
Entonces, en el fondo, si vamos a la raíz, Turing era un crack en algoritmos, no un crack en tecnología, ¿no? Entonces, para mí lo importante es aprender a programar en el sentido literal de la frase, a pensar en algoritmos, a pensar en qué función cumple un if, un else, un while, cuándo puedo aplicar una estructura de datos u otra, independientemente si lo voy a escribir en Java, lo voy a escribir a mano en español en un algoritmo como hacen en algunas prácticas, o lo voy a dibujar con cubitos en una herramienta gráfica. Es muy importante pensar eso. Entonces ahí está la clave y esa es la primer, yo te diría que pasa a ser una soft skill de entrada. Es decir, saber programar. No es el hecho de programar en Java, en PHP o en algún otro lenguaje, ¿no? Eso es muy importante. Voy a contar una historia personal. Yo estudié en UTN acá en Concepción del Uruguay. En primer año tuve algoritmo y estructura de datos, se llamaba la cátedra. Me costó muchísimo aprender a programar. Muchísimo, muchísimo. Pasé raspando. Pero finalmente entendí, y cuando estaba cursando el segundo año vienen mis amigos de electromecánica que estaban estudiando en la misma universidad, y me dicen, che, tenemos una materia de programación en C, el lenguaje C, y tenemos que hacer un desarrollo que no tenemos ni idea, nosotros no sabemos programar, dice, ¿viste? Ellos no tuvieron la materia de algoritmos, sino que tuvieron una materia de lenguaje C, con lo cual me pidieron ayuda y hicimos el trabajo final en conjunto. Nos sentamos una tarde y le digo, bueno, prepárense el mate, vamos a sentarnos. Yo entiendo de programación, pero no sé del lenguaje. Ustedes tienen toda la información del lenguaje y no saben programar. Tratemos de armar algo en conjunto. Entonces, nos sentamos una tarde y teníamos que hacer con la librería gráfica del lenguaje C una animación en pantalla que haga un par de cositas. Y entonces yo le decía, bueno, vamos a hacer el dibujo de un cuadrado para dibujar una casa, ¿no? Una casita. Vamos a hacer un cuadrado. ¿Cómo se escribe para hacer un cuadrado en lenguaje C? Y ellos me daban la sintaxis, yo escribía e intentábamos descubrir cómo funcionaba la herramienta y probábamos. Y así, a lo largo de una tarde completa, hicimos el trabajo final que le precisaban estos chicos para probar y terminaron aprobando creo que con 9 o 10. Y la anécdota está que yo todavía no sé programar en C. Nunca supe. Lo que hice fue copiar el código de ellos y pensar la estructura algorítmica del asunto y les resolví el problema desde el pensamiento del problema. La solución técnicamente la escribimos porque la sabían escribir en el lenguaje de ellos, digamos, ¿no? No sé si soy claro con el mensaje. Ahí me parece que eso también deja un poco en evidencia que la tecnología pasa a segundo plano. Y segundo, porque justamente el hecho de aprender un lenguaje ahora, sobre todo los nuevos, puede ser que en 5 años ya no exista más. Hay lenguajes que ya nacieron en el 2010 y hoy no se utilizan. Así que bueno, eso me parece importante destacarlo. Acá yo con todo lo que conté recién me emocioné y me adelanté y puse sí, pero no, porque la respuesta a la pregunta anterior era sí, pero no. Y ya lo expliqué. Así que eso me parecía importante destacarlo. Y acá entra otro en juego. Esto también, si algunos participaron en alguna de las charlas previas que di en algún momento, seguramente vieron el slide que estoy compartiendo ahora, que es este. Es mucho más importante en quién te vas a convertir vos como persona que lo que puedas saber tecnológicamente hablando de un lenguaje en particular. No estoy desmereciendo el trabajo de aprender un lenguaje, porque en Concordia Programa, Argentina Programa, ustedes aprenden un lenguaje y es fundamental saberlo. Yo si no hubiera sabido PHP no hubiera podido haber vendido mi primera página web, digamos, es lógico. Es como querer hacer un agujero en la pared y no saber usar un taladro. Pero existen otras formas de hacer un agujero en la pared si no tienes un taladro. Digamos. El concepto de saber dónde lo vas a ubicar es clave, la altura, si vas a colgar un cuadro particularmente, tenés que ver que te quede bien en orden con el resto de la casa. En función de eso tiene que ver el concepto de en quién te tenés que convertir. Vos tenés que animarte a poder aprender cosas nuevas, animarte a que si aprendes un lenguaje, ese lenguaje puede desaparecer el año que viene y vas a tener que aprender otro. Entonces, es como un constante cambio y, y para eso tengo una frase que me gustó mucho, que es esta. El camino más largo es quedarse quieto. Entonces lo que hay que hacer es empezar a moverse, a animarse, a meterle energía y a tratar de transformarse uno mismo más allá de la cuestión técnica en particular. Mirko, Sí. ¿cómo era cuando eras más joven, no quiero decir, y estabas en Bueno, este momento difícil? ¿Qué te imaginabas? ¿En qué te querías convertir? ¿Cuál era tu pensamiento motivacional? Lo que te motivaba, ¿no? sí, primero cuando estaba estudiando, yo entré a los 17 a la UTN, mi primer motivación era cerrar los ojos y verme con el título de ingeniero en la mano, ¿no? Esa era mi motivación en ese momento.
Entonces, yo tenía la lista de las 42, 43 materias que había, iba tachando uno a uno y cada vez que tachaba una cerraba los ojos y me veía recibiendo el título. Y medio que después de eso me preguntaba un poco para qué, porque era como el título como fin, ¿no? O sea, lo que pasa con eso es que terminé la carrera y después decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero en el camino pude ir viendo que podía transformar la vida de un montón de gente a través de eso. Y suena re trillada la frase, pero es real. Yo me empecé a dar cuenta cuando hice un trabajo, el otro día lo di de ejemplo también en otra charla yo le hice un trabajo a un gomero, a una gomería de mi pueblo, una gomería de las gomerías que conocemos en el interior, digamos. Un local de una sola puerta grande, un galponcito, piso de tierra, y un señor que arregla cubiertas, neumáticos. No una gomería de estas modernas, ¿no? Y el señor tenía un problema que le cobraba, él hacía los trabajos y no le pagaban, era todo trabajo a cuenta corriente. Entonces le debían, muchos de sus clientes les debían mucha plata. Y me viene y me dice, che, yo necesito algo que me agilice este tema. Y yo con una herramienta de software muy chiquitita le hice un sistema de cuenta corriente donde él, por ejemplo, venía Pedro y decía, hola Pedro, ¿cómo estás? Mirá lo que me hizo Bombieri. Y ponía Pedro con Enter y sacaba la cuenta corriente impresa automáticamente. Y le decía, mirá lo que me hizo Bombieri y mostraba la cuenta. Y en un mes cobró el 90% de las cuentas corrientes. Entonces yo me di cuenta que con ese poquito yo podía transformarle la vida, porque al tipo le solucioné un problemón. Y ahí es donde me empecé a motivar en decir, yo puedo organizar la forma de trabajo de otra empresa y eso puede mejorar la calidad de vida de la gente que está allá adentro o de la gente que usa una herramienta o consume algo de esa empresa. Y eso me empezó a motivar muchísimo. Entonces, todavía lo tengo hoy como motivación. Yo cada vez que veo una tecnología nueva, digo, che, ¿cómo puedo aplicar esto para cambiarle la historia a una pyme o a una corpo? No importa, digamos, ¿no? Eso me mueve mucho. Che, hay dos cosas que dijiste, ¿no? Primero, preguntar a los chicos y chicas cuánto usan la visualización en su vida, porque eso de que uno se imagina, yo siempre digo, imaginarse en 3D, ¿no? Imaginarte lo más vívido posible, lo Sí, que querés que suceda para que después suceda. Yo también lo uso mucho, Mirko, y me encanta, me parece muy poderoso, y al final cuando sucede, sí, wow, es como magia, ¿no? claro. Eh, Así que de ahí alguna forma, como consejo, los que no estén visualizando las cosas que quieren lograr, empiecen a visualizarla, pero muy realmente. eh, no nos vamos a poner esotérico, pero hay más chance que suceda, no tenemos un paper al respecto, pero a mí me Pero sirve mucho. es eso, ¿cómo decirlo? No precisa ser una gran cosa, porque el hecho de cuando vos te imaginás un poquito más arriba, ya te hace trabajar tu cabeza y tu cuerpo de otra manera. Digamos, no es que el universo te va a traer las cosas gratis, no es que yo me siento acá y digo, "Oye, quiero tener una casa de 5 pisos y un Ferrari, y va a llegar dentro de 10 años un Ferrari así, no. Hay que laburar, digamos, ¿no? Pero el hecho de que vos lo estés visualizando te permite aclarar las ideas hacia dónde más o menos querés ir. ¿Y qué tiene de bueno eso? Que no hay reglas. Entonces yo puedo imaginar hoy que quiero ir al norte y en el camino caminé 4 pasos y me di cuenta que quiero ir al oeste y doy la vuelta y voy al oeste. Y voy ajustando mi timón en función de lo que voy descubriendo en el camino que voy recorriendo. Y ahí entra genial la frase que está en pantalla. ¿Entendés? Los cambios no son automáticos. No es que yo me siento y digo, ah, listo, voy a visualizar y me hago millonario con tecnología. ¿No? Que es hay mucha gente que lo dice en la calle, ¿no? En radio pasillo se escucha mucho esa frase. Entró en tecnología y se No, hizo no era así, millonario. Mirko, eso es lo que me está fallando. No era así. Sin lugar a duda que cambia la vida. Yo, si no estaría acá, estaría trabajando en el campo, digamos. Mi familia viene del agro, de eso, y es algo que a mí, por ejemplo, nunca me motivó. Entonces, yo encontré en la tecnología un camino para hacer una vida totalmente distinta. De mucho trabajo también, ¿no? Pero distinta. Así que bueno, Bueno, y lo otro de propósito, que eso claro. también es largo, ¿no? No sé cuándo realmente te encontraste con el propósito. El propósito que Pero, puse arriba, ¿no? Que equivocadamente puse como la frase que quería poner, que decía construir el nuevo mundo digital. Ese es el propósito de la empresa. Yo encontré el propósito que es el que contaba recién, cómo mejorar claro, la calidad de vida ayudar. de la gente a través de la tecnología. Eh, Eso lleva tiempo, no lo sé tampoco en un día. Yo cuando arranqué el primer día no sabía para dónde iba. Y eso no te lo dice nadie, digamos. Dice, no, sí, un día me levanté, hablé con Pedro, hicimos una sociedad y ahora somos millonarios y tenemos esto. Eso se ve mucho y en realidad yo podría armar un libro hermoso y venderlo,
contarles la historia, pero me parece que hay que ser sincero en algunas cosas para no generar falsas expectativas, digamos. Es normal tener 25 años y no saber para qué lado disparar. Estoy Es normal con... tener 40 y no saber para qué lado disparar. No necesariamente tenés que tenerlo resuelto. Yo creo que también es eso, ¿no? Es ir entendiendo de que es dinámico. No va a llegar un momento mágico para tener el propósito claro y que lleva tiempo, digamos, ¿no? Sí, y va cambiando, ¿no? Me acuerdo un poco cuando yo tenía la edad de ustedes, chicos, quería ser millonario a los 30 años. Era mi gran propósito y objetivo de vida, ¿no? Y después me di cuenta lo vacío que era o que no me servía. Hay gente que sí le sirve, a otros amigos les funcionó y lo lograron. Bien Pero por ellos. Pedro, discúlpame, ¿qué edad tenés? Porque yo te daba 38, 39 a lo sumo. 40 tengo, 40. Claro, Ah, pues ya pasaron los 30. Sí, sí, ya pasó. los 30 son eternos. No me hice millonario a los 30, así que les puedo asegurar eso. Pero No, después uno va cambiando y recién ahora, ayer charlaba en el asado este que te contaba, Mirko, ujú. que hace 3 años realmente me conecté con el propósito al nivel que te da energía real, ¿no? Para traccionar y demás. Claro. Sí, sí, y cada uno Así tiene sus que es tiempos algo también, que hay ¿no? que ir buscándolo y tenga paciencia, tranquilidad, ¿no? Tal cual. Bueno, yo ya termino con la presentación, me queda poquito, Dale. que era esta me parece genial, que se trata de una transformación, digamos, ¿no? Entonces, lo resumo en tres cositas nomás. Es un constante aprendizaje, todo cambia todo el tiempo y hay que aprender a estar cómodo estando incómodo. Yo por ejemplo, digo, estoy re contento con un montón de cosas que he vivido este último tiempo, que son consecuencia de las cosas que fui haciendo todo el tiempo anterior. Y vos decís, bueno, pero es fácil transitar eso. No, no, no es que me resulte fácil. Muchas veces estoy incómodo en situaciones donde, no sé, la primera vez que una charla de tipo que me puse a hablar de esta manera con una cámara encendida o incluso de forma presencial, me temblaban las rodillas. Y eso no significa que todavía a veces no me pase, sino que tuve que empezar a aprender cómo estar cómodo en ese contexto y cómo disfrutarlo también. Entonces, uno no se tiene que exigir demasiado. Eso que te pasó a vos, Pedro, de exigirte ser millonario a los 30, puede ser algo que te termine, si no te das cuenta a tiempo, te puede pegar muy fuerte, digamos, porque quizás cuando llegas a los 30 no te pasa y te pega una frustración que te puede marcar de por vida. Incluso te puede enfermar. Y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Yo cuando hablo a veces parece que hablo para los más jóvenes, pero esto aplica, insisto, yo recién decía 40, puede tener 50, 60, no importa la edad, digamos. Lo importante es empezar a tomar conciencia de que no es algo que va a pasar de un día para el otro y se termina ahí, que estamos todos felices y vamos arriba de una embarcación en un agua tranquila. Al contrario. Y no solo pasa en Argentina. La mentira de que afuera todo es más tranquilo y más calmo. En Argentina tenemos un contexto y condiciones que son particulares. Andate a vivir a Estados Unidos, yo te quiero ver a ver cómo te va. Y lo mismo en Europa, y lo mismo en Nueva Zelanda, y lo mismo si te vas a India o a China. Las condiciones de cada lugar forman contextos distintos y pueden ser más o menos desafiantes según la persona. Quizás para mí puede ser muy lindo vivir acá, para otro no, y quizás a la inversa otro dice, che, yo me voy a Alemania y estoy bomba, y para mí puede ser un estrés, ¿no? Entonces, también tiene que ver con eso, que hay un mito de que hay que irse al extranjero y que está todo bien afuera. Yo conozco mucha gente que se fue y también estoy conociendo mucha gente que está volviendo, y no hace tanto que se fue, porque no es tan sencillo como pinta irse al extranjero. Entonces, eso está bueno también tenerlo en cuenta. Eso, y ahora sí quería preguntas y respuestas si las hay. Ver un poquito eso para que me parece que va a estar más interesante y que no sea un monólogo mío, ¿no? Está muteado, Pedro. Si quieren pueden ir dejando en el chat o abrir el micrófono. Yo tengo una pregunta más puntual en lo que los chicos están empezando a iniciar, que es el camino de la búsqueda laboral. Y preguntarte un poco cómo haces la búsqueda del talento que entra a tu empresa, qué ves, cómo te termina de convencer, cómo es ese proceso interno tuyo para tomar la decisión a quién contratás. Bien, buena pregunta. Obviamente que hay veces que el requerimiento es técnico, es decir, a veces se puede tomar una persona sin experiencia previa, a veces necesitamos a alguien con experiencia, eso depende del contexto, el negocio, el contrato, etcétera. Pero lo que sí que se mantiene siempre de la misma manera, nosotros buscamos un perfil, nosotros le llamamos perfil Bombieri, porque internamente ya sabemos, digamos, ¿no? Dentro del proceso participan 3, 4 personas dentro de la empresa para hacer la selección,
Y ese perfil Bombieri está catalogado con algunas características tipo el nivel de empuje que tiene, qué tan chispita es, en el sentido, no de chispa de inteligente, sino de inquieto, de investigador, de ir a buscar, de no quedarse esperando que la cosa venga. Es como un perfil con cierta ansiedad de querer hacer, ¿no? Entonces, le prestamos mucha atención a esas características, cómo se comunica, cómo habla. eh, Cuando yo digo cómo habla, no digo si es un experto orador, ¿no? Sino es si tiene hambre de hacer cosas, básicamente, y si lo cuenta. Eh, Nosotros nos damos cuenta, las personas que participan en las entrevistas por ahí te preguntan, es como que dicen, che, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y a dónde voy a estar? Pues yo tengo ganas de hacer esto y lo podré hacer. Como que, ¿me entendés? Tiene un poco más esa dinámica. Hemos tenido gente que viene con un checklist y te dice, ¿vos me das la obra social? Ajá, lo chequea. ¿Me das esto? No, bueno. Y van tachando. Ese perfil es muy pasivo, está buscando algo muy individual, digamos. Entonces, nosotros tratamos de que esa persona venga con ese hambre de hacer porque es la que encaja en la cultura que tenemos. Si no, el equipo de Bombieri te excluye, aunque Mirko no te despida, el equipo te excluye porque no congenias con el resto de las personas, digamos. Que Eso es al un poco final, para... igual la cultura de la compañía se encarga de resolver las malas decisiones que puede hacer en el recruiting, digamos. Nos ha pasado de tener, por ahí nos equivocamos al tomar una persona que no era, o que pensamos que iba a tener un fit más, como que iban a enganchar mejor con la cultura, y empieza a quedar sola. Como que nadie quiere que trabajar con esa persona, ¿me entendés? Y Claro. pasa que quizás no es una mala persona ni trabaja mal, sino que no encaja en ese... Hay una empresa, no me puedo acordar el nombre ahora, tendría que buscar el caso, en Estados Unidos, que decía, lo leí y me reía solo, porque dice, nosotros contratamos únicamente personas que le guste la pesca con mosca, punto y aparte. Después vemos si vos sabés hacer lo que tenés que hacer, pero si no sabés pescar con mosca y no te gusta, no te contratamos. No mandes el currículum acá. Porque los flacos son amantes y, ¿cómo se dice? Fanáticos de la pesca con mosca. Entonces, si vos entras y te gusta el fútbol, fuiste, no tenés cultura ahí. Claro. Te Eso quedás es un fuera de toda la extremo, charla. ¿no? Lo va a quedar afuera, no va a entender de qué estamos hablando. Entonces, no venga, no presente el currículum acá si usted no va a estudiar, no va a ser fanático de la pesca con mosca. Eso lo resume de manera muy extrema, ¿no? En nuestro caso no es tan así. Vos te puede gustar el fútbol, el básquet o nada, pero sí tiene que tener un poco de ser como, yo no te digo que seas un emprendedor, pero sí, viste, ese amor a construir cosas, digamos, ¿no? A no quedarte con lo que te dice tu jefe. En Bombieri está prohibido decir, ¿por qué lo hiciste así? Porque me dijo mi jefe. Chao, te ganaste la primera estrellita para que te rajen, porque no va por ahí. Vos tenés que venir y decir, mirá, no tengo ni idea cómo hacerlo, pero vamos a ir a buscar una opción juntos si querés. Pero no, Mirko me dijo que lo haga así, está frito. No es una buena idea. El Bombieri, digamos, después, en otro lado puede pasar otra cosa. Ahí te dejan, hay una pregunta en el chat. Ajá, ahí estoy abriendo. ¿Cómo ¿Qué? tratas la ansiedad para lograr o aprender las cosas que son a largo plazo? Ajá, buena pregunta. La ansiedad es una afección que no se pierde en toda la vida. No, yo sufro de ansiedad toda la vida, digamos, ¿no? Pero yo empecé a hacer terapia hace varios años. A mí lo que a mí me funcionó ha sido terapia. eh, para aprender a reconocer algunas emociones y a tenerme paciencia en algunas otras circunstancias. La ansiedad suele traerte ese bichito que te dice tenés que hacerlo hoy, porque no lo hiciste, lo estás haciendo mal, estás quedando mal, hacelo, ¿viste? Y dice, che, todavía no tenés tu propósito, ya tenés 25 años, todavía no te hiciste millonario. Ese bicho, uno tiene que aprender es como no sé si miraban los dibujitos animados que tenías el diablo y el ángel, ¿no? Es aprender a callar un poco esa voz interior que te quema la cabeza. Ahí hay que ir buscando lo que a cada uno le sirve. Yo, por ejemplo, encuentro, digo, la terapia me ha ayudado mucho a reconocer emociones y ver cómo transitarlas. A veces paso semanas muy ansioso y me tuve que aprender a tener paciencia y decir, bueno, esta semana la pasaré ansioso y iré viendo cómo manejo eso. A veces me sirve mucho salir a andar en bicicleta o caminar acá en Concepción. Tengo la isla del Puerto, que es un lugar que puedo caminar un rato, tengo 5 kilómetros ahí y vos tenés al lado el río y eso te permite como refrescar un poco la cabeza.
y no entrar en el aro ¿cómo se dice? El sobrepensamiento, ¿no? El sobrepensar las cosas. Y ir aprendiéndolo también, ¿no? Muy difícil hacerlo de una, pero eso me ha funcionado bastante. La comida tiene mucho que ver, lo cómo uno se alimenta. Si consumís mucho azúcar, Coca-Cola o ese tipo de bebidas, te genera que tengas más ansiedad más fácil. Entonces, es como ir equilibrando un poco dentro de lo que vos puedas. Quizás tomar más agua y menos gaseosa te puede ayudar a bajar la ansiedad, digamos. Parece loco, pero es Y real. Es como, a mí la sensación que me quedó con el tema de ansiedad y otros mambos mentales, es que a la mente no le ganás con más mente, ¿no? No, Eh, no, al contrario. Claro, no vayas con intentar resolver los problemas que tenés mentales pensando pensando sobre más. el asunto y demás. O sea, es todo lo contrario. Así que corran. La batería, me imagino que la tenéis atrás, debe ser una. Sí. Pegarle a eso. ¡Pah, pah! Es para, claro, aparte para enfocar en otra cosa. Porque si vos tenés un problema técnico, por ejemplo, o no sé, en mi caso yo tengo un rol ahora de mucha gestión de personas, digamos. Entonces, en mi empresa tengo personas que resuelven los problemas más chicos, los resuelven casi todos. A mí me llegan los problemas más pesados. Entonces, porque ya viene heavy, hay que tomar una decisión importante, entonces me llegan eso. Para poder resolver eso, muchas veces dejarlo estancado un ratito, una hora, un día, una semana, según la importancia del caso, y te sirve enfocarte en la batería, en la bicicleta, en hacer ejercicio o en ir a mirar una serie en Netflix. Es ir buscando qué funciona en cada momento, ¿no? Si yo me siento a darme manija, como decís vos, Pedro, no lo resolvés, te pones mucho más nervioso o te genera mucho más ansiedad y como que terminás haciendo la decisión forzada. Y ahí es donde por ahí después llegar a errar feo, ¿no? Mirko, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, adelante. Bueno, más o menos me siento tocado por algunas cuestiones que estás diciendo, sobre todo con el tema de la alimentación y eso. Yo hago una alimentación cetogénica hace bastante tiempo, que me viene ayudando bastante, y también con el tema del psicoanálisis, que hace un tiempo que estoy con eso. Ajá. Y siempre mi mayor preocupación fue el tema de la edad, ¿viste? Yo ya tengo 39 años y estoy arrancando con esto. Decidí dejar todo lo que estaba haciendo anteriormente por una cuestión familiar, básicamente por un tema con mi hijo. Y bueno, y ahora estoy como queriendo arrancar. Y siempre mi traba o mi consulta al psicólogo permanentemente es el tema de la edad. ¿Y cómo voy a hacer con la edad que tengo para encarar esto que es nuevo? Y cómo se va dando a medida que voy estudiando y a medida que voy avanzando, veo que se va dando y los conocimientos van llegando y la cabeza se va abriendo, por así decirlo. Sí. Pero hay alguna, siempre la pregunta mía es la misma, ¿hay algún tema con la edad o básicamente no es tan importante, por así decirlo? No, hay una realidad, digamos. Es como tiene alguna cuestión parecida al deporte. El deporte te dice que el pibe de 20 años, viste, cuando vas a jugar al fulbito con algunos chicos, te pasan por arriba, porque tiene una Sí, energía que el de 40, el de 50, yo tengo 35 y no la tengo, digamos, ¿no? Pero la verdad es que tiene mucho menos experiencia de vida. Yo estoy hablando de experiencia de vida. La experiencia de vida, la experiencia de trabajo, hace que vos tengas quizás una noción diferente de cómo escribir un mail. Puedes llegar a conectar de otra manera con una persona de otro lugar. No digo que los más jóvenes no puedan, eso depende mucho de cada persona, pero me parece que es un equilibrio ahí que se desbalancea. Si yo tendría una empresa donde todos fueran todos pibes de 20 años, quizás no sería lo mismo que la que tengo hoy, que tengo un promedio de 35 años con chicos de 20 y chicos de 52. ¿Me ah, entendés? Entonces, y no todos tienen 25 años de experiencia. Hay de todo adentro. Hay chicos de 30 y pico que tienen un año de experiencia, que arrancaron hace nada. Entonces, eso hace que esté bueno de que vos tengas un mix. Digamos, no existe una edad donde vos decís, bueno, hasta acá llegaste como el fútbol. El fútbol sí te dice, mirá, si tenés 50 profesional no va a poder jugar. ¿Me entendés? Por una cuestión física. Pero acá no existe esa limitación. Yo creo que hay mucho talento desperdiciado en los mayores de 40, que muchas veces se los marca como, no, necesitamos gente joven. Y me parece que es más una moda, y hasta podría decirte que es una cuestión de precio, porque muchas veces la persona que tiene 40 ya tiene una familia y probablemente los requerimientos para vivir sean un poquito más altos que un chico de 20 que por ahí está dispuesto a ganar un poco menos. Puede ser, una hipótesis, digo, no digo que sea siempre así. Pero en general, la edad como asunto así, digo, che, no, si no tiene menos de 40 no se contrata,
Eso me parece que es algo que está impuesto, pero más por una moda que por una cuestión real. Técnicamente, cognitivamente, no cambia nada, para nada. Digamos, no sé, si no sé, me dijiste la edad, pero si vos tenés, por ejemplo, 39, 40, ¿cuánto, perdón? 39. 39, claro, 39 años. Vos ponele que el promedio de vida esté en cuánto, 70 y pico, está, 75 por ahí, una cosa así. Ojalá. Ponele, por eso, Sí. ponele que vos llegues a los 80, mínimamente hasta los 65 vas a tener que laburar, te faltan 25 años de laburo. Claro. Y para ser senior, si vamos a poner en senior, vos necesitas, esto entre comillas, no lo tomes como literal. Muchas veces se dice que para ser senior en una tecnología tenés que tener 10.000 horas de vuelo, ¿no? Y vos en 5 años lo lográs. Es decir, pensá un poquito en eso. Si vos estás arrancando lo que vas a construir de acá a 5 años, está bien, tenés que invertir 5 años, ¿no? Pero te quedan 25 de carrera laboral mínimo. Después puedes seguir trabajando si querés, digamos, ¿no? Entonces, como que me parece que hay una vida después de la vida ahí. Ese límite de 40 es un poco raro que le ponen en algunos lugares, sí. Sí, y por ahí eso que vos decías en una parte del flyer, el camino más largo es quedarse quieto. Yo creo que si estamos en constante movimiento se logran mejores cosas, ¿no? Como Yo dice, como dice la canción de Drexler, que si algo quiere que se muera, déjalo quieto. Y bueno, esto totalmente. más o menos lo mismo. Yo cuando arranqué a estudiar, nunca en mi vida pensé que me iba a recibir. Yo me visualizaba, pero no estaba convencido de que me iba a recibir de ingeniero cuando hice la ingeniería. Cuando Claro. arranqué la empresa, tampoco tenía claro que iba a llegar hasta donde llegué. Digamos, yo te mostré recién un caso un premio, Great Place to Work, número 1 en Argentina. No lo hubiera pensado nunca. Es decir, no es que yo dije, voy a hacer Great Place to Work y lo tenía re claro. No, no, no. Es decir, fue un trabajo de siembra, ir sembrando y sembrando, y cuando vos empezás a tener alguna respuesta, alguna cosecha de lo que vas sembrando, decís, ah, mirá, esto fue porque hice A, B, y empezás a atar el hilo hacia atrás, como creo que Steve Jobs decía lo de unir los puntos hacia atrás, eh, empezás a dar cuenta, y eso es lo que te da un poco más confianza para ir construyendo sobre un poquito más sólido y seguir caminando, digamos. Pero después termina siendo toda la vida así, ¿no? Y cuando te quisiste acordar, tenés 50 años, estás parado en una empresa donde nunca quizás pensaste que ibas a estar. Si te quedaste quieto, aseguraste el fracaso. Sí, aseguraste que vas a estar donde estás ahora. No te vas a mover ahí. Me Bueno, Así que pasa cuando me invitan a cualquier actividad está. que el no cierra. Claro. O sea, el no ya sabes qué va a pasar cuando digas no. En cambio, el sí, nunca sabes dónde te puede llevar la vida, ¿no? Y Abre, así tal estoy cual. toda la semana. Esa es una gran forma. Che, algunos levantaron la mano ahí, Pedro. ¿Puede ser? A ver, manitos levantadas. 3 participantes levantaron la mano. Perfecto. Pablo, 3 preguntitas. Opinión personal de Mirko. Primero, Bien. con ejemplos, ¿no? ¿Cómo combatís la autofrustración por situaciones que te afectan directamente a tu desempeño, a tu trabajo, pero son situaciones totalmente ajenas? Acá el Sí. ejemplo, estuve el otro día realizando para practicar un formulario, ¿no? Y sucedió que se me cortó la luz. 6 horas de codear y Lo me perdiste. quería matar. Sí, me pasó. Literalmente me quería matar. Ya me pasó. Hermoso. La situación esa de. Estuve una semana y media sin querer ver el código, sin querer ver el Visual Studio, no quería saber nada. Sí. Intenté despejarme todo, pero Eso es prueba de error, digamos. El ser programador requiere vamos a decir así, cultivar la paciencia. Tenés que tener la paciencia del pescador para esto, porque te puedes estar pasando 1 hora y media buscando un error y es un punto y coma que le erraste. Y me pasó de que viste que apretaba una tecla y pusiste un punto en un archivo de código y no sabes por dónde explota. Bueno, y en 5.000 archivos tenés que empezar a buscar. Bueno, horrible. Pero eso no hay mucho más que ir cultivándolo y teniéndose paciencia y entendiendo, sobre todo si son cuestiones externas, con más razón, no hacerse cargo de lo que no le corresponde a uno, ¿no? El otro día tengo un caso de ejemplo para, no del rubro, que me parece que está muy bueno y que lo grafica. Un flaco trabaja arreglando motos, ¿no? Reparación de motos. Arranca hace 4 meses
arregla una moto, se le prende fuego. Es decir, no le arregló también, le erró. Y le quemó la moto al cliente. Entonces, fue y le compró una moto, 0 kilómetros, y se la dio al cliente. Y se le dijo, mirá, yo te quemé la moto, esta es la moto tuya. El flaco obviamente se metió con un préstamo hasta acá. Pero la actitud del vago lo vendió en toda la región como un mecánico de la gran flauta. ¿Por qué? Porque el flaco, él falló, pero él cumplió con su cliente. Un honesto, que es difícil de conseguir. La marcó la diferencia de acá hasta, ¿me entendés? De acá a Concordia. Y vos decís, ¿y qué hizo el acto posterior? Dejó de trabajar, anunció que dejaba de trabajar porque los números no le daban. Y yo creo que él cometió un error ahí. En ese momento de frustración es donde vos tenés que trabajar el doble de lo que trabajaste antes. Tenés que capitalizar esa frustración, porque el hecho de haberle puesto, en este caso, él puso la honestidad para arreglarlo, es decir, resolvió el problema con el cliente, generó un diferencial de los mecánicos de moto que andan a la vuelta, no tenés que abandonar, tenés que meterle el doble. Entonces, para mí es como tratar de bajar un cambio, alejarte, está bien alejarte un rato del código, pero respirar hondo y decir, bueno, vamos a intentar hacerlo mejor y voy a ver qué mecanismo puedo hacer para que esto guarde automáticamente cada 5 segundos. No que tenga que estar con el control S y no, ¿me entendés? Por ejemplo, o tener una política de backup, pero sí o sí capitalizarlo en un aprendizaje. Yo me he frustrado muchas veces porque me ha pasado de que me hayan abandonado trabajando, colaboradores que me abandonen a la mitad de un proyecto y yo pierda el proyecto con mi cliente y tenga que volver la plata. Y he tenido frustraciones de nivel más gubernamental donde he pedido a pedir cosas ¿viste? Y llegan cuando ya no las necesito o no llegan nunca. O ¿viste? De todo, ¿no? Es decir, que te pidan papeles de certificado de uso de suelo por una empresa de software, por ejemplo. Y así te podría enumerar cientos, ¿no? Pero yo siempre trato de no quedarme en la queja. Digo, listo, lo rajo a puteada. Internamente, yo digo, solo acá, el puteo, qué sé yo, me descargo un rato o La hago alguna batería. actividad, la La batería. batería, salgo en bici, me voy al gimnasio y al otro día le meto el doble. Y voy a demostrarle que a mí no me va a ganar el que se me corte la luz. Y le sigo metiendo. Digamos, esa es mi actitud frente a la vida, en general. No sé si te suma de alguna manera, digamos, no es una receta muy, muy pragmática, pero Bueno, yo lo hago así. Sí, no sé la, si es... seg- Ujú. Ah, no, perdón, dale, mentale. La segunda pregunta. Hoy dijiste en un momento qué lenguaje elegir. En un momento que era Sí, una parte importante, ¿no? sí, En mi caso no, estamos ahora, bueno, vamos a empezar a trabajar con JavaScript, con HTML, pero me encanta lo que es la cuestión de Python y no me da soltarlo y dedicarme exclusivamente a Java. ujú, Más que nada porque, como es, uno está diseñado también para hacer programación orientada a objetos. Va, los sí, dos, ¿no es cierto? sí. ¿Qué se hace? ¿Cómo se maneja el criterio propio al necesitado por un cliente? Como por ejemplo, hoy me decías más temprano, nos decías, si lo hicimos de esta manera porque lo hizo ¿cómo es? Porque lo dijo el jefe, está mal. Sí, sí, ese es un criterio. Un criterio propio, claro, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se aplica al momento de intentar estudiar? ¿Cómo se diferencia? ¿Cómo se separa? Bueno, ahí para mí la ecuación es fácil. Y acá sí entra en juego un poco el dinero, ¿no? De Santiago Bilinkin estos días hizo una entrevista que habla de la felicidad y el dinero y dice que el límite para ser feliz por dinero son $700 al mes. Que está comprobado por un estudio científico que si vos ganás más de $700 al mes, por más que ganes el doble de dinero, no va a cambiar la felicidad. Y esto tiene algo que ver con la misma línea. Si vos necesitas el dinero para vivir, vas a tener que hacer lo que te pidan, de alguna manera. Si te piden Java, vas a tener que hacer Java, y si te piden PHP, vas a tener que meterte en PHP porque vos necesitas para vivir hoy. Te lo hablo por experiencia propia, digamos. Yo cuando arranqué con lo que tenía a mano y lo que me pedían lo hacía. Y si me decían, bueno, me arregla la computamente, arreglo la computamente, instalo el sistema operativo, todo lo que vos necesites, ¿no? En la medida que yo pude empezar a tener un poquito de capacidad financiera para poder satisfacer mis necesidades básicas, es decir, poder vivir, alquilar, comer, sin depender de eso, yo empecé a elegir mi trabajo en función de lo que yo quería aprender. Entonces, mantenía un proyecto en un lenguaje que lo necesitaba para vivir, por ejemplo, que no me gustaba tanto, y dije, bueno, mientras tanto, yo me puedo destinar el fuera de hora, digamos, es decir, trabajo 6 horas en este proyecto, me da de comer y después me dedico 2 horitas a ir aprendiendo esta otra cosa que me gusta, ¿no?
En mi caso en particular, yo me fui y me hice una maestría en negocio, porque yo salí de la ingeniería con toda la parte tecnológica y dije, chao, ¿cómo voy a llevar adelante un emprendimiento si no sé de finanzas? Entonces, lo que hice fue invertir tiempo cuando pude, me costó mucho igual, porque tuve que meter muchas horas extra, a aprender finanzas, marketing, negocios, la contabilidad que se aprende en un MBA como para tener una noción para leer un balance. Pero a mí me gustaba eso y le dediqué ahí. Ya estaba cuando yo digo medianamente resuelto, es decir, no es que contaba dólares, lo aclaro, comía y listo, no me podía dar demasiados lujos, digamos. Yo siempre cuento el mismo cuento, digo la misma historia, no es un cuento. Acá en la peatonal de Concepción de Uruguay había un local que vendía zapatillas y un año salían 100 pesos, unas marrones clásicas. La inflación era del 25, al año siguiente te cobraban 125 y yo compraba siempre la misma zapatilla, el mismo color, porque era lo que podía pagar en ese momento. Un par de zapatillas por año para poder andar durante el año y eso era mi necesidad básica cubierta. Entonces, hacía lo obligatorio para eso y lo otro era por elección. Pero por elección en el sentido de invertir para crear, digamos, ¿no? Es decir, me fui a hacer una maestría para aprender, para tener más herramientas, para poder seguir eligiendo. Y fue paso a paso. Dato de color, los primeros 7 años de mi emprendimiento, 2009 a 2015, 2016, si un empleado mío ganaba 5.000 pesos, yo ganaba 2.500. Yo era el dueño, tenía 4 o 5 empleados. Yo ganaba la mitad que lo ganaban mis empleados. Es decir, yo estuve dispuesto a hacer esa inversión, ¿me entendés? Para poder transitar eso, construir algo, darme cuenta de las cosas que tenía que aprender. Y hoy tengo 35. Si imagínate, recién el chico que hablábamos recién tiene 39, le quedan 25 años de carrera, a mí me quedan 30. ¿Me entendés? Eso es lo que yo valoro hoy. Más allá de que no me hice millonario ante los 30, digamos, imagínate que ganaba muy poco ante los 30. Esa es un poco no sé si te respondo un poco, pero me parece que es ir buscando Sí, ese sí, 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 sí. equilibrio, ¿no? Sí, sí. Y después, la última preguntita, ¿no? Es, más allá de estar estudiando ahora mismo lo que es la programación, sentarnos a programar constantemente, Ujú. ¿qué otros departamentos buscar? Porque, según tengo entendido, en una empresa de IT tenemos el departamento de recursos humanos, el de proyectos, el de, ¿cómo era? Bueno, el desarrollo de aplicaciones, el de desarrollo de las web, ¿no? Tenemos la parte de marketing también. Con esta base, ¿podemos ingresar en otros sectores? Sí, hoy la tecnología atraviesa todo tipo de áreas. Entonces, yo lo que no me pondría loco es por querer aprender todo, o no todo Uf, a fondo, porque hay mucho. Y después pasa que vos vas a entrar, depende de la empresa donde llegues, te puede tocar que te digan, mira, acá tenemos nuestros propios planes de carrera, vas a tener que aprender esto otro que no sabías. Entonces, que también está la bueno. capacitación interior, o sea, Claro, por eso, integrada. no sé, si vos entras en IBM, por ejemplo, los caminos de carrera, digamos, los paths de carrera son distintos a cualquier otra empresa porque son propios de IBM. Entonces, vos podés ser un técnico, un flaco que tenga mucho conocimiento técnico y se dedica a las ventas, que vas a Oh, requerir con mucha comunicación, habilidades blandas, ir a cenar o almorzar con clientes, ir a venderle tecnología, pero saber de la tecnología que estás vendiendo. Ahí tenés una arista. Y así un poquitito para el lado y entra la arista de los arquitectos, que también vas a tener que hacer un recorrido muy largo de aprendizaje, pero el arquitecto ya no va a hablar con el cliente, sino que le da soporte a los comerciales para poder construir modelos que apliquen a lo que quieran vender los comerciales en los clientes o a las demandas del cliente. Y se tiene que comunicar para el otro lado con los más técnicos que saben de infraestructura o de otro tipo de cosas. Entonces, tenés lo que tiene de buena tecnología que tiene millones de aristas, lo que tiene de malo es que no va a poder saber todas. Si agarro así y revuelvo la bolsa y saco rápidamente, digo blockchain, en blockchain tenés otro mundo de roles, tecnologías, herramientas que son totalmente distintas a las que estamos acostumbrados en el desarrollo de aplicaciones para negocios, por ejemplo, ¿no? Si vas a, no sé, a la empresa de Blas, a Finnegan's, te vas a encontrar que tienen otras características y los paths de carrera son completamente distintos. Entonces, yo lo que creo que tienen que cultivar es sí ir aprendiendo herramientas tecnológicas para saber cómo programar, pero es más importante saber qué es un objeto, cómo definirlo y pensar un patrón de diseño desde el concepto, ir cultivando lo que sean habilidades de fortalecimiento de la confianza, de saber esto que estás haciendo vos, animarte a hacer preguntas en una charla de este tipo, me parece que suma un montón. Esas habilidades son muy importantes,
Porque cuando yo decía hoy lo del jefe, no hagas lo que dice tu jefe en el sentido literal, me refiero a que muchas veces las personas que recién arrancan tienen ideas muy buenas y si vos las opacás, digamos, la empresa las pierde, vos tenés que animarte a levantar la mano y decir, che, loco, no, a mí me dijiste que haga esto, pero yo tengo una propuesta distinta. Y tenés que dos cosas ahí. Una, aprender a animarte a ir a decírselo y aprender a que te digan que no y que no pase nada. Pues te pueden decir que sí o que no. Entonces, esas dos habilidades son mucho más fuertes que ir a aprender contabilidad o recursos humanos o ahora, en esta instancia. Si estamos ahora, ¿no? Después Cultivar vos la vas a ir confianza en uno mismo. totalmente. Después sí te va a ir cantando. En la medida que vos empieces a trabajar un poco más, digamos, a recorrer más laburos, te vas a ir dando cuenta de si te gusta más lo comercial o no, si te gusta más lo de recursos humanos. Vas a tener lugar en cualquiera de eso porque tecnológicamente podés. Yo tengo un amigo ingeniero en sistema que trabaja en el área de recursos humanos de, si no me equivoco, es UNER. Y labura en ese área y el loco lo que hace es les automatiza todos los problemas a las chicas que trabajan ahí digamos, programa con cuestiones del área ahí, ¿entendés? Entonces, quizás de las resoluciones no sabe nada, no lo sé, digo, capaz que lo estoy matando, pero sí sabe de cómo decir, che, mirá, esto que estás haciendo vos, que tenés que cargar 3 días, yo te lo resuelvo con este script y te lo hago acá, mirá, pop, 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 listo. Y el flaco en eso mueve muchísimo. Y es ingeniero en sistemas y está en ese área específicamente. Y así tenés lo mismo, si vas a una pyme, probablemente tengas que hacer un poquito más de redes, de otro tipo de infraestructura o cosas por el estilo, ¿no? Eh, Eso lo puedes ir descubriendo un poquito en el camino. Es mi opinión, ¿no? Marcos, ¿querés preguntar vos? A grandes rasgos, ¿qué solución está comercializando Bombieri hoy? Bien, Bombieri es una empresa, nosotros nos autodenominamos como una empresa generalista. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos el foco en hacer más eficientes las organizaciones. Y detrás de eso tenemos servicios de desarrollo de software a medida, servicios de implementación de sistemas de gestión empresarial. De hecho, somos implementadores del ERP de Finnegan's. Em, Obviamente hacemos desarrollo de aplicaciones, portales, todo ese tipo de cosas. Tenemos una microagencia de marketing digital interna, con la cual brindamos servicios a terceros, y la complementamos con desarrollo y diseño de MVPs. Es decir, cuando viene una startup que no tiene más que una idea, le hacemos como una incubación tecnológica y le ayudamos a diseñar el producto, a descubrirlo, desarrollar la primera versión y acompañar en el lanzamiento al mercado de esa primera etapa. Tenemos un área de análisis de datos y un área de automatización por software, donde ahí lo que hacemos es robótica digital, es decir, es robótica que hace automatización de procesos manuales con robots software, básicamente. Eso es muy a grandes rasgos lo que hace Bombieri. Genial. ¿Y a dónde va Bombieri? Pensando en el modelo de negocio. Un poco que íbamos a Bombieri, claro, Bombieri está yendo, viene de un modelo sumamente servicial, digamos, ¿no? De servicio a medida, y está yendo a un modelo de innovación digital. ¿Qué quiere decir? Que todavía vamos a convivir con proyectos que tienen que ver con venir, desarrollarme esta plataforma, pero estamos empezando a tener charlas del tipo, yo soy tal empresa y tengo un problema. Vení, Bombieri, y aplicar las prácticas que tienes que aplicar para resolverlo. Que no es lo mismo que venir y desarrollarme un portal, por ejemplo, ¿no? Lo común en nuestro caso siempre fue que venga, no sé, un señor Pedro y diga, Bombieri, tenemos que hacer el portal para clientes de nuestra plataforma, va a tener un acceso por acá, va a tener estos datos, más o menos por acá, diseñalo, proponelo y lo desarrollamos. El segundo ejemplo, que es hacia donde estamos yendo con Bombieri, es a que una empresa, nos pasó hace poco que una empresa nos dijo, se nos enfría muy rápido el hormigón cuando lo instalamos en determinadas obras de construcción, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tecnología podemos aplicar para nosotros darnos cuenta si eso está dentro de los parámetros que tiene que estar o no? Un caso que vos, Pedro, conocés también, que es una empresa que vino a plantear problemas de contenido digital. Estamos hablando de contenido como series y películas, donde tienen distintos tipos de problemas que hay que detectar y resolver de manera automática. Entonces ellos vinieron y dijeron, che, tengo este problema, ¿qué hacemos? Y ahí Bombieri tiene que activar un montón de mecanismos para poder identificar si esos problemas son tales problemas, cómo se van a resolver, qué tecnología podemos aplicar, de dónde la vamos a sacar, tiene que estar dentro de los costos razonables, pero tiene mucho más valor agregado porque ponemos toda la cabeza del equipo nuestro en solucionar un problema
muy heavy de una empresa y dar un valor agregado mucho más grande que simplemente hacer un desarrollo, ¿no? Así que estamos yendo hacia ese lugar. ¿Pudiste De a poco. cerrar, Mirko? No, la primera conversación fue con la gerenta del Cono Sur. La gerenta del Cono Sur vio las propuestas nuestras, hicimos una prueba de concepto, avanzamos y le gustó mucho e invitó al vicepresidente de Iberoamérica para que lo vea, porque al final lo quieren llevar a global, no solamente al Cono Sur. Entonces estamos en negociaciones para ir a implementarlo a nivel global. Cuando lo hagan, yo les mando un correo y les cuento, porque la verdad que es para contar, ¿no? Pero no me quiero quemar. No quedamos nada. Todavía Perfecto. está, hasta ahora hemos llegado a esa instancia, digamos. Vamos muy bien, pero no avanzamos más que eso. Presentamos propuesta económica, técnica y demás, así que estamos muy bien. Puede ser un antes y un después para nuestra empresa, sin lugar a dudas. Lo será. Había alguien que había levantado la mano y la bajó. ¿Quién era? ¿Manuel, eras vos? Sí, ahí dejó escrito Manuel. Claro, la teoría de las relaciones humanas en la administración. Sí, vos sabés que exacto. La frase final de cómo capitalizaste tu experiencia está buena. Eso es clave. Yo creo que yo tenía un profesor que me decía, no hay buena o mala experiencia. Hay experiencia y es según cómo vos la tomás. Si vos la capitalizaste, vas a aprender o vas a poder aplicar algo desde ahí. Y si la dejaste pasar, digamos nada, fue una experiencia buena o mala y pasó y quedó ahí. En ese sentido tiene lógica lo que planteaba tu ex jefa ahí que escribiste. Y respecto de la teoría, en realidad nosotros no tenemos un librito. Nosotros vamos haciendo lo que creemos que va funcionando, digamos, porque los requerimientos van cambiando. Y con una pandemia de por medio ni te cuento. Las necesidades en el 2019 eran una, las del 2020 otra, 2021 otra, 2022 otra, y la del año que viene o en un rato ya van a ser diferentes. Entonces vamos tratando de ser conscientes de escuchar lo que hace o lo que requiere cada persona sin entrar en un juego de capricho, ¿no? Una cosa es escuchar qué quiere o qué necesita para hacer mejor su trabajo y sentirse bien, y otra cosa es pedir por pedir. Entonces, dentro de ese nivel vamos viendo qué puede pasar. A veces están todos más cómodos, a veces hay más incomodidad, a veces hay incomodidad y yo lo que vengo le digo, muchacho, va a haber incomodidad durante un mes porque tenemos que terminar esto explota y hay incomodidad y bueno, y corremos un poco. Lo ideal es que eso no sea todo el tiempo y que la comunicación sea lo más transparente posible, digamos. Me parece que eso es lo que nos está funcionando bien. No sé si contesté el planteo, pero va por ahí. Y después lo de robótica digital, sí, un robot digital, en términos muy simples, es una herramienta software que emula el comportamiento de una persona. Por ejemplo, si yo ahora hago un clic en una pantalla, cargo un dato, copio, lo pego en un Excel, lo subo en un email, mando un correo, lo que sea, y lo puedo emular con un robot digital, ese software tiene características particulares. No es exactamente lo mismo que un bot liso y llano en Python, digamos, porque la robótica digital te permite hacer el uso de un bot, pero puedes combinarlo con tarea humana de una persona o combinarla con una base de reglas de negocio y empezar a hacer procesos de negocio con inteligencia artificial y toma de decisiones automatizadas y puede entrar a escalar a cosas que están geniales, digamos. Pero en términos generales va por ahí, si es eso. Bueno, perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta más? Sí, justamente cuando estaba hablando de los bots y cómo es, de la explicación, me surgió una duda. ¿Hay cómo decirlo, algún desafío personal que te podrías hacer si volvieses en el tiempo? Por decirte, si terminaste tu ingeniería, ¿no es cierto? ¿Te hubiese gustado o la típica pregunta esa de las incógnitas? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese hecho eso? ¿Te quedaste con alguna pequeña espinita así, por decirlo? ¿O Yo sí, pero hoy no me quema la cabeza. Yo cuando estaba en el secundario estaba tocando en una banda y antes de estudiar la UTN no quería estudiar. No es que no sabía qué estudiar, no quería estudiar lo que estudié.
Y digo que no quería estudiar nada, no era o estudio o no estudio, era mi problema, no era qué estudiar. Entonces, en ese momento mi intención era convertirme en músico y ser un músico reconocido, digamos, ¿no? Pero no un músico cantante, sino como baterista. Y me fui a Bariloche y me volví, cuando volví el viaje de egresados, digamos, es como que hice un clic y dije, nada, me voy a inscribir y a hacer la ingeniería. Y me terminé decidiendo ahí, no sé bien por qué. Entonces, como si me quedó una tarea pendiente, es como decir, me quedó pendiente armarme una banda y hacer un poco de, no sé si reconocimiento internacional, digo, capaz que me permitan tocar en un par de pubs acá a la vuelta, yo ya voy a estar contento. Eso ¿Podrías como que hacer, me quedó podrías pendiente, hacer digamos. ¿podrías hacer unos bots? No, pero está bueno hacerlo con personas, esa parte es más lindo sentir la real. Pero de nuevo no es algo no es que me persiga. Hasta ahora, si me preguntas, ¿estás conforme con lo que hiciste? Mirá que me han pasado un montón de cosas y no quise venir a llorar las cartas porque podría estar llorando toda la tarde, pero yo no cambiaría nada de todo lo que hice. Es decir, me hubiera gustado estudiar la ingeniería electrónica porque me encanta, pero no me da para todo. Me hubiera gustado seguir estudiando otras cosas, pero no, hoy el desafío pasa por, hoy para mí, para adelante, pasa por cómo puedo crecer yo y adaptarme a ser mejor en lo que hago. Es decir, ser mejor líder, mejor empresa, construir algo que tenga, la palabra es que tenga, ¿cómo se dice? No me sale ahora la palabra exacta. Es que perdure, digamos. Yo quiero construir algo que perdure más allá del nombre Mirko. Ese es el concepto que tengo detrás de eso. Independientemente de la plata, la fama y todo lo que pueda venir en ¿Y, consecuencia. y algún desafío que nos puedas sugerir que nos podamos poner entre nosotros que apenas iniciamos? Como por ejemplo, no sé, chicos, estaría muy bueno que aprendan algo de IA Sí, o... es difícil porque te puedo condicionar mucho a dónde te voy a mandar. Hay tanta Ah, cosa, ¿me entendés? Yo te puedo decir, andate a ver la inteligencia artificial, pero dentro de eso tenés un campo enorme que tenés distintos tipos de inteligencia artificial, que pueden ser para la predicción, para deducción, ujú, para chatbots, ¿viste? Es complejo. Entonces, si vos me decís, ¿qué haría? Sería buscar. Y una forma de buscar, por ejemplo, es si vos tenés tiempo y ganas de desafiarte, y por ejemplo hay alguien que quiere ser emprendedor, una buena manera de emprender es ir al club del barrio y decirle, ¿qué necesitas para, no sé, gestionar los socios? Yo te lo hago gratis, pero hacer el proceso como si él fuera un cliente real, aunque no te pague. claro. Y ahí vas a aprender cosas que no aprendiste en ningún lado. Porque el flaco te va a cambiar los requerimientos el segundo día, porque te vas a encontrar con un montón de cosas interesantes, porque vas a tener que llevar un software a producción. Claro, Ese tipo. iniciaríamos en el proceso de backlog y user story como para ir arrancando ya con la primera En charla. realidad arrancarías mucho antes porque va a tener que ir a entender lo que el tipo quiere. Uf, ¿Me entendés? Entonces, claro, ahí no sé si alcancé a leer, dice alguien como una pasantía. claro, Claro, pero sería, en realidad la pasantía es, vos lo haces en una empresa, en una organización y está pautada y tenés horas. Acá lo harías, esto es si alguien quiere emprender, ¿no? No es que hay que hacerlo, ¿no? Pero agarrá y decís, bueno, a ver, ¿quién de las instituciones que conozco necesita, no sé, los bomberos o cualquiera, el que se te ocurra? Ir y decirle, che, yo estoy dispuesto a hacer esto y hacerlo en serio, digamos, no dejarlos colgados. Ir y decirle, ¿qué te puedo hacer yo, por más chiquito que sea, que te pueda cambiar la vida? Puede ser una boludez, no importa. Eso, va y se lo ofrece. Y el flaco o la flaca que te atienda te va a decir, mirá, vamos a ver, y van a empezar a pedir. Bueno, ahí está el desafío de ver cómo lo controlás, cómo lo bajás, qué entendés, lo que vos hacés, mostrarle lo que hiciste, que funcione, que lo testé, estar dispuesto a entender que va a fallar y que el tipo o la tipa te va a decir, che, esto no es como yo quería, hacelo de vuelta, no está tan lindo, pim, pam, pum. Ese proceso te puede durar 4 o 5 meses y vas a aprender mucho más y vas a poder aplicar las cosas que hoy están aprendiendo en los cursos o lo que estén cursando, digamos. Así que ese está bueno, es una buena práctica. Si te lo pagan, mejor, digamos, ¿no? pero, pero probablemente no. Acá hay una pregunta en el chat, dice, ¿podrías recomendar un libro, podcast, alguna teoría en la que te inspires para empezar a investigar? Sí, yo le contaba a Pedro la vez pasada que a mí me cuesta mucho leer porque leer libros. Pues yo leo 2 páginas y me vuela la cabeza y me pongo a decir, mira qué bueno esto y a ver cómo lo puedo aplicar y tardo 6 meses en leer un libro. Entonces leo un libro por año. Pero un libro que me gustó mucho fue Loco por Emprender. Ese libro me gustó mucho. Si no me equivoco, la autora es la fundadora de Endeavor. Eh, Linda Rottenberg, ¿eh? No me sí, acuerdo. a ver si, sí, exactamente, Loco por Emprender.
Ese me gustó mucho. Mis empleados cuando lo leí se reían porque yo andaba con el libro para todos lados. Ellos decían, mirá, acá en el libro dice esto. Un libro que me ayudó muchísimo en el día a día fue, está genial este, hacer el doble del trabajo en la mitad del tiempo. Los fundadores de Scrum, la metodología Scrum, perdón, el framework de trabajo Scrum, los dos fundadores escribieron ese libro y ahí te explican el concepto detrás de Scrum mucho más allá de la práctica, ¿no? Eso es genial. Te va a permitir darte cuenta de qué conviene hacer, por qué conviene hacer menos switching de un proyecto a otro. ¿Viste? Está muy bueno. Y si alguno ya está un poco más avanzado en un emprendimiento, El salto del dueño de Paula Molinari, esa es una autora argentina, es un libro muy lindo, porque te obliga a pensar cómo estás delegando las tareas que estás haciendo. Pensando en todo muy destinado a los emprendedores, no sé si vieron en Netflix la serie de Spotify, de Playlist. Sí, Bueno, los que no la vieron, mírenla. muy buena. Me encantó. Todavía no la terminé, pero la Muy buena, parte muy del CTO, del que codea eh, la aplicación es muy interesante, ¿no? Ver cómo resolver los problemas que sí. tiene que resolver. Bueno, a nosotros nos pasó una experiencia, salvando totalmente las distancias, similar con esta prueba de concepto que contaba hoy. Decir, che, nos plantean esto, ¿cómo hacemos? ¿No? Y que los técnicos empiecen a volar en buscar cómo hacer, cómo aplicarlo, cómo procesar, en este caso un video, un contenido, un subtítulo, un audio, en chino, en español, en portugués y todo lo que implique. Y son procesos que nosotros lo vivimos en la prueba de concepto, era decir, che, es un paso, una pared, un paso, una pared. Y yo siempre digo, a veces en una encuesta si te preguntan qué querés, no, yo quiero participar en una empresa innovadora. Y mi pregunta es, ¿vos sabés lo que es innovación y lo que implica innovar? Es eso, es todo el tiempo estar chocando contra algo que no sabés qué va a pasar. Che, intento esto y no sale. Y hago esto y tampoco. Y ahora resolví esto, pero rompí esto otro. Y la innovación requiere eso, porque estás corriendo de alguna manera la frontera del conocimiento. Entonces, eh, es para trabajar la paciencia, como hablábamos hoy más temprano. Así que bueno, Bueno, creo que hemos cumplido. disfrutado y extraído mucho de tu sustancia, así que mil gracias. Bueno, por favor. eh, Como siempre, ¿Me, rep- ayudando. ¿Me repetirías los libros? Uno era el arte de El, emprender. no, Loco por Emprender. Ah, ajá, eh, loco por haz- emprender. sí, buscalo al Google, Hacer va a el, saltar al toque, amarillo con blanco. hacer el doble en la El mitad doble del del trabajo tiempo. en la mitad del tiempo. Ujú. Y el tercero era El salto del dueño. El salto del dueño. Tiene un indio, un cacique que salta en la tapa. Así con las manos para atrás, digamos. Buenísimo. Bueno, Mirko, mil gracias. Por favor. Gracias a todos y todas por estar acá y gracias como siempre por ayudarnos a que Concordia pueda seguir escalando. Y bueno, como siempre, invitado a conocer al talento concordiense y que contrate el primer concordiense. Desde ya. Sí, sí, ya no va a faltar oportunidad. No va a faltar. Nada va A a veces, pasar. No estoy hinchando las bolas todos los años. Yo sé que va a suceder en algún momento. totalmente. A veces es difícil congeniar, viste, todas las aristas. Pero bueno, ¿dónde mandamos el CV? Dice alguien ahí. Eso, En la síganlo en página. LinkedIn. En LinkedIn es muy activo, Mirko. Sí, sí, sí. En Eh, LinkedIn van a encontrar toda la información de lo que hago personal y laboralmente, digamos. Y en la página de bombieri.com.ar están las ofertas que hoy hay activas. Así que cualquier cosa, nada, pueden escribir ahí, estén atentos, siempre en algún momento aparece alguna oportunidad, así que no va a faltar. y hay muchos videos de Mirko en YouTube, así que pueden conocernos mucho más en profundidad porque es medio nuestra Algunos no son, celebrity. sí, Nuestra no son tan celebrity. lindos algunos videos, pero bueno, sí. Los más viejos son más rústicos. Fa- Fuimos, Falta, fuimos falta la aprendiendo. batería. De eso no hay video, pero hay audio. Si querés te puedo compartir. Te vas a sorprender. Bueno, bueno. Ojo, me gusta, me gusta. Bueno, ¿cómo seguimos, chicos? Básicamente ustedes tienen que seguir, creo que tienen que ir terminando el módulo 1 en estos días, según lo que nos recomendaron, o sea, el camino recomendado, así que síganle metiendo. Y acuérdense de que esta parte es la más difícil, ¿no? Cuando se pone realmente complejo y el cerebro te dice abandoná, 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 abandoná. Ahí hay que meterle. Y ahí es donde hay Perfecto.
A pescar con toda. mosca, muchachos. A Pescar meterle, con mosca, sí, a pescar con mosca. a meterle con tutti. Qué buena Y frase. el 1 de diciembre les va a llegar una invitación, vamos a hacer un evento para celebrar el año. La idea es llamar a algunas empresas de recruiting y ya empezar a meternos más enfocados en cómo va a ser la búsqueda de empleabilidad. Pero no les quiero spoilear nada, pero el 1 de diciembre seguramente a la tardecita noche brindemos y aprendamos cosas divertidas. Así que estamos en contacto. Chao Mirko, mil gracias. Mil gracias Buenísimo, por- gracias a ustedes por el tiempo. Chau, chau. Chao, chao. Saludos, Hasta gracias. luego.